Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes en el día de hoy. A Dios siempre sea la gloria por todo esto. Así que queremos aprovechar la oportunidad en el día de hoy, en esta mañana. Es un poquito más temprano de lo habitual. Lo que sucede es que gracias al Señor podemos regresar a tener los servicios en nuestra iglesia. Así que como los servicios en nuestra iglesia es en un par de horas, quería aprovechar para compartir la clase con ustedes antes de irnos para allá. Amén. Así que gracias al Señor. Hoy vamos a continuar en el libro de Juan. En este caso en particular, permíteme tantito. Vamos a confirmar que todo está bien. Gloria al Señor. Así que al día de hoy vamos a irnos al libro de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 23. Pero antes de eso me gustaría que oráramos a Dios y diéramos gracias por darnos la oportunidad de poder estar con vida una vez más y estar aquí glorificando su nombre, compartiendo su palabra. Lo cual es maravilloso, es un privilegio, es un honor poder servir al Señor de todo corazón en todo lo que el Señor disponga para nosotros. Amén. Así que, ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a Dios? Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu fortaleza, Señor, por tu sabiduría, el entendimiento que tú nos das, el conocimiento de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Incluso te damos gracias por todos aquellos hombres, Señor, que se han dedicado a ti plenamente, Señor, y a través de ellos has glorificado tu nombre, no solamente los que los escucharon en el momento, sino también nosotros, Señor Santo Israel, que les escuchamos a través del libro, a través de predicaciones, videos, audios y todo lo que tú has dispuesto para que tu pueblo siga creciendo en tu palabra y en tu verdad, y sobre todas las cosas teniendo una maravillosa relación contigo, Señor, relación íntima, Señor Santo de Israel. Gracias, Padre. Una vez más te rogamos de todo corazón que en este día tú nos sigas guiando, que tú nos sigas enseñando, que tú sigas hablando a nuestra mente y a nuestro corazón, y que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros podamos glorificar tu nombre, Señor. Permite en tu misericordia que ninguno de los enemigos de nuestras almas perturbe nuestra mente, nuestro corazón en este momento, sino todo lo contrario, que podamos estar totalmente enfocados en tu palabra y en tu verdad, y que seas tú hablando a nuestro entero ser. Y asimismo, como dice tu palabra, que sea tu Santo Espíritu redarguyéndonos de pecado, mientras que Cristo en su misericordia, Señor, nos quita todo velo, Señor, toda atadura, toda cadena que existiera en cualquiera de cada uno de nosotros, incluso que suceda como aquello que Cristo dijo algún día: oíd y entender. Que hoy sea ese día para todos nosotros, Señor, que podamos escuchar y entender tu palabra, y que al final de cuentas terminemos este día glorificando tu nombre. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que, mis amados hermanos, vamos a aprovechar bien el tiempo, sin prisa, pero sin pausa, para la gloria de Dios. Así que, Juan capítulo 1, versículos 19 al 23 es la lectura bíblica que tenemos el día de hoy. Y una vez más, como siempre, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta clase. Pero el Señor, que se sientan tranquilos, cómodos, que haya paz en sus mentes y en sus corazones, y que el Señor permita que esta su palabra no pase desapercibida por cada uno de nosotros, por ninguno de nosotros. Juan capítulo 1, versículos 19 al 23 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice Juan 1, 19 al 23. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a quien nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Gloria al Señor. Así que el día de hoy tenemos el título de la clase como El propósito en Juan el Bautista. En este caso en particular lo digo en Juan el Bautista porque el propósito
propósito no era de Juan, sino el propósito era de Dios en la vida de Juan el Bautista. Y en la lectura bíblica vamos a tomar como versículo clave el versículo 23, Juan 1:23, el cual es cuando Juan el Bautista dice de sí mismo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Pero antes de poder continuar con la clase, me gustaría hablar un poquito acerca de Juan el Bautista. Saben, lo hago de esta manera porque hemos tenido la experiencia con personas que nos han dicho que han leído la Biblia, pero que han tenido problemas para comprenderlo. Entonces nosotros, o en este caso su servidor, le dio por consejo a la persona, ¿no?, que pudiera ella mejor entender y comprender la palabra del Señor. Si le pide a Dios que le ayude, le abre el entendimiento, ¿no?, que su Santo Espíritu le ayude a comprender la palabra del Señor. Pero al mismo tiempo yo le dije: si tú quieres entenderlo de la mejor manera, pues vete a la Biblia, pero no libro por libro, sino más bien busca los personajes de la Biblia. Vete a las historias de ellos. Por ejemplo, vete si quieres conocer de Sansón, mírate en la Biblia desde dónde empieza a hablar de Sansón, y aunque cruces de un libro al otro, pues dedícate solamente a aprender de Sansón, quién era Sansón, quién eran sus padres, cómo fue que llegó el anunciamiento de su venida, de su nacimiento, y ve hasta el final, hasta donde termina la vida de Sansón. Y así sucesivamente. Cuando quieras conocer quién es el rey David, pues dedícate solamente a conocer del rey David, aunque pase 2 o 3 libros diferentes, en este caso en el Antiguo Testamento. Pero le digo, dedícate específicamente al personaje bíblico, y ya cuando puedas comprender bien la vida de ellos, que puedas entender bien a qué se refiere, a qué se dedicaron, qué hicieron, cómo Dios los usó, pues entonces ya puedes tomar libro por libro y comprenderás perfectamente lo que el libro dice. Así que en esta ocasión quise compartirlo con ustedes y hacerlo de la misma manera. En esta ocasión vamos a conocer un poquito de Juan el Bautista primero, y después hablaremos de ese propósito que Dios tenía en su vida. Amén. Así que me disculpan si me ven un poquito incómodo. Parece que mi calentador no está funcionando muy bien. Déjenme arrimarlo un poquito. Parecía que no estaba calentando muy bien hasta acá. Y es un poquito fresco aquí en este cuartito, que es un cuartito pequeño. Más bien pareciera closet que es un cuartito, pero es más grande que un closet, solo que no hay calefacción aquí, no hay calentador. Así que me disculpan si me ven un poquito con mis labios temblando o mi cuerpo temblando, pero es simplemente eso, hasta que caliente bien mi calentador. Así que vamos a la clase. Acerca de Juan el Bautista, nosotros conocemos que, primero que nada, el nacimiento de Juan el Bautista fue anunciado por el ángel Gabriel. Esa confirmación nosotros la tenemos en Lucas capítulo 1, versículos 18 al 20. Y cuando, en este caso en particular, en el versículo 13 del mismo libro de Lucas capítulo 1, nosotros podemos ver que es el ángel Gabriel quien le anuncia a Zacarías, su padre, lo que estaba a punto de acontecer, que era que Zacarías tendría un hijo, y en este caso dice así el versículo 13. Pero el ángel le dijo, el ángel Gabriel: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo. Este es el momento en que Zacarías se encuentra en el templo del Señor. Le tocó en su turno. Se parece que en la antigüedad seleccionaron ciertos tribus, ciertas personas, ciertos grupos de personas dentro de cada tribu. En este caso le tocó a Zacarías en una de esas selecciones que hicieron, de 24 personas, si no mal recuerdo cuando estudié, y decía que ahora le tocaba a él en su turno ofrecer incienso al Señor. En lo que estaba en el templo ofreciendo incienso al Señor, había personas que afuera estaban orando, fuera del templo. En el momento que él está adentro ofreciendo incienso, le aparece el ángel Gabriel. Él se turba, o sea, se asusta. Imagínense, ¿quién no se asustaría sabiendo que está solo en un lugar sirviendo al Señor y de repente mira una figura, en este caso en particular,
que le salió de repente, no sabemos, la Biblia no indica si apareció resplandeciente o si simplemente se apareció como una persona. No sabemos los detalles específicos de cómo se apareció Gabriel, pero simplemente el hecho de verlo de repente, pues Zacarías se asustó y en este caso se turbó grandemente al grado que el ángel tuvo que decirle: Zacarías, no temas. O sea, el ángel pudo percatarse del temor de Zacarías, pero ahí mismo le anuncia y le dice: tu oración te ha sido oída. O sea, parece que el anhelo, el deseo de Zacarías es poder tener hijos, ¿no? Incluso no hace muchos años atrás, para muchas personas todavía existía como un tipo de deshonra para aquellos que no podían tener hijos. Incluso pudieran asociarlo a que era un castigo de Dios, tal vez por su maldad, por causa de no tener esos hijos. Pero aquí el ángel Gabriel le dice a Zacarías que no tuviera temor, su oración ha sido oída y que su esposa Elizabeth le daría a luz un hijo. Y la cuestión fue que no solamente le dijo del nacimiento del hijo, sino que también le dijo el nombre que debería de ponerle a ese niño, y luego vamos a ver por qué. En el mismo versículo 13, las siguientes palabras mismas dice: y llamarás su nombre Juan. No le dice el propósito, como en este caso, no le dice el significado, el propósito que conlleva el nombre de Juan, como lo hizo en este caso por nuestro Señor Jesucristo 6 meses más adelante de esta ocasión, pero que nosotros encontramos a través de los escritos que Dios ha dejado, ¿no?, de la antigüedad, que incluso nos los traen como en los diccionarios de hoy en día, como el que les he mencionado, el diccionario Strong. Luego vamos a averiguar cuál era el significado de este Juan el Bautista. Ahora bien, ese nombre que le puso el ángel fue confirmado por sus propios padres. O sea que no se quedó en los labios solamente del ángel, y luego los padres le pusieron el nombre que quisieron. No fue así, sino que entendieron y comprendieron que había un propósito con ese niño y que si Dios había decidido darle ese nombre, pues ese nombre se lo pondrían. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 59 al 63, habla en este caso en particular cuando ellos llevaron al niño para ser circuncidado. Y dice así: y le llamaban, bueno, leo del principio. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Así que los padres fueron obedientes al mandato del Señor a través del ángel y le pusieron el nombre de Juan. Y como nosotros hemos visto desde un buen tiempo hasta el día de hoy, descubrimos que los nombres tienen un significado y que en los casos que hemos conocido con los nombres de las personas, pues de esta manera pareciera que si concordara específicamente o perfectamente con el significado del nombre, o sea, la vida de la persona de acuerdo al significado de su nombre. Ahora, en el idioma hebreo, el nombre de Juan denota, o Johanán creo, también estaba escrito, denota gracia o favor, que incluso se puede decir como significado que Juan es favorecido de Jehová. O sea que nosotros descubrimos que el nombre de Juan tiene ese significado, ¿cómo pudiéramos decirlo? No solamente el significado del nombre, sino la aplicación que habría en la persona por Dios a raíz del significado del nombre. En este caso decía que era favorecido de Jehová. Y le damos gloria a Dios por eso, porque el Señor es maravilloso con todos y cada uno de nosotros, haciéndonos saber pues de esta manera de que cada nombre tiene un significado y que nuestros nombres en alguna forma u otra pareciera que afecta nuestra manera de vivir, que sea 100% verdad en todos nosotros, no lo sabemos, solo Dios lo sabe, pero que le digo que en muchas ocasiones hemos podido ver que el significado del nombre
concuerda muchas veces con el comportamiento de las personas. Pues en este caso, Juan significaría favorecido de Jehová. Así que nosotros podemos ver a través de la Biblia que también Juan el Bautista nació en un lugar montañoso. Y lo tenemos en Lucas capítulo 1, versículos 39 y 40, el cual dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. O sea, entró en la casa de los padres de Juan el Bautista. En este momento es cuando María ya había sido anunciada por el ángel que tendría un hijo. Este hijo sería el Salvador de Israel. Tenía que ponerle por nombre Jesús. Y al final de cuentas, María es anunciada por el ángel diciéndole: mira aquí Elizabeth, tu parienta, también ya es su sexto mes, a la que llamaban estéril. Y al final de cuentas, María termina yendo, me imagino, ¿no?, asustada también por lo que le había acontecido, de haber presenciado o haber estado, ¿cómo se dice?, presenciado la figura de este ángel, del ángel Gabriel, igual de la misma manera, anunciándole de que sería madre, aún siendo virgen, pero que también una pariente de ella tendría a Juan el Bautista, el cual más adelante vamos a confirmar que era el precursor de Cristo, o sea, que iría delante de Cristo, anunciando en este caso al pueblo de Dios que el reino de los cielos se había acercado, ¿no? Y en este caso era nuestro Señor Jesucristo. Pero como les digo, la Biblia dice que fue deprisa a la montaña, o sea que podemos confirmar que verdaderamente Juan el Bautista nació en un lugar montañoso. De ahí en el versículo del mismo Lucas capítulo 1, vemos en los versículos 56 y 57 que María se quedó, o sea, ahí 3 meses con ellos, o sea, como Elizabeth ya tenía 6 meses, cuando llega María, se queda los próximos 3 meses hasta que da a luz, en este caso en particular, a Juan el Bautista. Y obviamente me imagino regocijarse, ¿no?, del nacimiento de aquel niño que había sido hablado por el ángel o dicho por el ángel que nacería y que tendrían que ponerle un nombre específico. Y le digo, no solo eso, sino también podemos encontrar en la Biblia que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, como dijo el ángel, en este caso en particular, en el versículo 15 del libro de Lucas capítulo 1, dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y esa confirmación nosotros podemos verla en el versículo 41 del mismo libro de Lucas capítulo 1. Dice: aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea que nosotros podemos ver que verdaderamente, ¿no?, en el momento que fue bautizada Elizabeth, o mejor dicho, llena del Espíritu Santo, pues al mismo tiempo el bebé también que llevaba en su vientre, que era Juan el Bautista, había sido lleno del Espíritu Santo, confirmando así lo que el ángel ya les había dicho de antemano. Y que eso es muy maravilloso, poder ver y experimentar que Dios en este caso en particular habla, dice, promete, ya sea de forma directa o indirecta, a través de ángeles o a través de sueños, visiones, o audiblemente, incluso a través de sus propios siervos. Nosotros mismos somos testigos de la experiencia, ¿no?, de tener una palabra del Señor, una promesa del Señor, y que a su debido tiempo pues sería cumplida, ¿no? Como en este caso de nuestra hija menor, bueno, nuestra única hija, mejor dicho, ¿no?, que Dios me habló a través de una sierva de Dios, o sea, una hermana de nuestra iglesia, mientras estábamos haciendo un evento, y ahí me dijo que Dios le decía a ella que me dijera a mí que nos iba a dar un hijo. Y eso nosotros esperamos aproximadamente como un año más o menos, hasta que vimos el tiempo cumplido, ¿no?, en que nuestra hija naciera para la gloria de Dios. Le digo, es muy maravilloso poder estar siempre con la expectativa, ¿no?, de que Dios nos hizo una promesa y al final de cuentas pues vemos que esa promesa es cumplida. Y le digo en el sentido, ¿no?, de que qué maravilloso han de haber sentido estas dos mujeres, ¿no?, tanto María como su pariente Elizabeth, el que Dios les haya hecho una promesa y que más adelante la pudieran ver cumplida.
Gloria a Dios le damos a Dios gloria, digo, por eso, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que en este caso en particular también vamos a hablar de que Juan después, más adelante, ya cuando ella era un poquito más grandecito, incluso cuando era un joven adulto o adulto, él se encontró más bien en lugares desiertos hasta el momento que tenía que presentarse o manifestarse al pueblo de Israel. En Lucas capítulo 1, versículo 80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en su espíritu, perdón, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces Mateo capítulo 3 versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. O sea que no estuvo todavía en el desierto, aún incluso después de que era niño y que seguía creciendo, estuvo en lugares desiertos, y cuando se presenta a Israel, se presenta igual desde el desierto de Judea. Mateo el capítulo 11 versículo 7, en este caso en particular, Cristo incluso confirma de que Juan el Bautista permanecía en esos lugares desiertos. Dice: mientras ellas se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, Jesucristo confirma de esta manera de que Juan el Bautista permanecía en ese lugar desierto por alguna razón o por algún propósito por el cual en este momento pues no lo sabemos, ¿no? Ahora también la Biblia nos anuncia que Juan el Bautista era el precursor de Cristo, o sea que vino antes de Cristo para preparar un camino para el Señor. Dice Juan capítulo 1 versículos 26 y 27, dice: Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. O sea que Juan el Bautista está confirmando que él vino antes para preparar el camino del Señor, pero detrás de él venía aquel que bautizaba con el Espíritu Santo y fuego. Y dice el versículo 27, este es el que viene después de mí. También podemos ver ya por último que Juan el Bautista es encarcelado y muere decapitado a manos de Herodes el tetrarca. Y estos versículos, la mayoría de ellos son un poquito largos, así que voy a compartir solamente las referencias bíblicas. Se encuentran en Mateo capítulo 4 versículo 12, en el capítulo 11 versículo 2, el mismo Mateo, y siguiendo en Mateo, en el capítulo 14 versículos 1 al 12. También lo tenemos en Marcos capítulo 6 versículos 14 al 29, y lo tenemos también en Lucas capítulo 7 versículo 9. En estos versículos podemos ver cómo Juan el Bautista había sido apresado por Herodes el tetrarca, a raíz de que él siempre le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, porque él tenía como pareja, si quisiéramos decirlo así, o como esposa, como quiera que sea, ¿no? Como amante, a la esposa de su hermano Felipe. Entonces Juan el Bautista le decía: eso no era correcto, no era agradable delante del Señor. Entonces, por causa de Herodías, Herodes termina encarcelando a Juan el Bautista. Más adelante, una hija de Herodías termina en el cumpleaños de Herodes danzando y agradando a Herodes, y Herodes le prometió que le daría lo que ella quisiera hasta la mitad de su reino. Pero la muchacha se fue, en este caso en particular, con su madre, le pidió consejos sobre qué debería de pedir, y su madre le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes, dice la Biblia, que se entristeció mucho, porque a pesar de que lo había encarcelado por causa de Herodías, por causa de las reclamaciones que le hacía Juan el Bautista, dice que él, de cualquier forma, lo escuchaba de una manera agradable, o sea, que él se sentía bien al escuchar a Juan el Bautista decir todas las cosas que el Señor le decía a Juan que dijera, ¿no? Y al final, por causa de la promesa, pero entristecido, tuvo que entregarle la cabeza de Juan el Bautista. Lo cual, le digo, nosotros podemos ver en la Biblia, en este caso en particular, que Herodes no lo hizo de una manera
con alegría de corazón de decapitar a Juan y quitárselo de encima, sino todo lo contrario. Vemos que había una profunda tristeza en su corazón, pero por causa de la promesa tenían que hacerlo. Con eso, pues no quitamos, ¿no?, la maldad de Herodes, ni tampoco lo damos por bueno. Simplemente estoy diciendo, pues, lo que realmente dice la Biblia, que hubo tristeza en su corazón. Ahora bien, nosotros podemos ver que lo maravilloso es poder ver a través de la Biblia que en la vida de Juan el Bautista existía verdaderamente un propósito, y digo yo, maravilloso propósito de parte de Dios. Ese propósito era ir delante del Señor Jesucristo y prepararle un camino en el pueblo de Dios, como lo tomamos en el versículo clave de hoy en día, cuando Juan habla de sí mismo en su ministerio, y él dice en el versículo 23 de Juan capítulo 1, dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y nosotros podemos ver que él hace referencia a Isaías capítulo 40 versículos 35, en el cual habla en este caso en particular lo mismo que Juan el Bautista acaba de confirmar. Pero más adelante también podemos ver que cuando Juan el Bautista era todavía un bebé, su papá profetizó y habló acerca de su hijo, el cual era Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, versículos 76 a 79, en el cual dice el 76: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Gloria a Dios. Qué maravilloso propósito tenía Dios en este caso en Juan el Bautista. Muy bello, muy lindo, lo cual le damos gloria al Señor. Ahora bien, también podemos ver que Juan el Bautista habla de ese propósito que existía en Juan el Bautista de parte de Dios, incluso antes de que Juan el Bautista existiera. Y esto es cuando el ángel le habla a su padre en aquel templo, ¿no?, donde estaba su padre asustado. En Lucas capítulo 1, versículos 5 al 17, pero solo vamos a leer 16 y 17, el cual dice: y hará, o sea, este es el ángel hablando a Zacarías, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué maravilloso, ¿no?, poder ver en este caso en particular el verdadero propósito que existía en la vida de Juan el Bautista. Por lo regular nos lo enseñan en las películas, nada más lo que está haciendo, pero no podemos ver a profundidad lo que el Señor quiere mostrarnos a través de esto que muestra, ¿no?, a Juan el Bautista en este caso en particular, preparando el camino para el Señor, ¿no? Sino que finalmente la mayoría o la gran mayoría de las personas lo ven como una simple película que fue parte de la historia de la humanidad cuando vino Cristo a nacer en la tierra, pero no pasa de ser una película para las personas. Pero qué maravilloso poder ver y descubrir todo esto a través de la palabra del Señor, ¿no?, que había un verdadero propósito en la vida de Juan el Bautista. Propósito que, le digo yo, no solamente se quedó entre ellos, sino que también mismo nuestro Señor Jesucristo habla de ese propósito que había en Juan el Bautista. O sea que no es una o dos o tres, sino que en este caso podemos ver que aún nuestro Señor Jesucristo da testimonio del propósito que existía en Juan el Bautista, lo cual indica que es verdadero, porque la Biblia dice que cuando hay dos o más testigos, pues el testimonio de dos o tres, pues viene a ser un testimonio verdadero. Y nosotros lo vemos en Mateo capítulo 11, versículo 10, el cual dice nuestro Señor Jesucristo. Esto es en el momento en que Juan el Bautista está encarcelado y manda a preguntar a Jesús si él era el que había de venir o si esperaban a otro. Entonces Jesús contesta y le dice: pues decid, ve y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Y después que ellos se fueron, dice Jesús: porque este es de quien está escrito:
he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino, tu camino delante de ti. Y si no me equivoco, hace referencia al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, donde dice así: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Palabras del Señor. Así que les digo yo, es maravilloso poder descubrir a través de la Biblia que Dios tiene un propósito, en este caso en particular, hablando del Juan de Bautista, pero que es un propósito muy maravilloso, un propósito exclusivo para ese día, un propósito único que no se va a repetir en la historia, pero que de alguna forma u otra podemos ver que es maravilloso descubrir que ese propósito pues, fue desarrollado, desenvuelto, aunque venía de parte de Dios, por una persona o un ser humano nacido aquí en la tierra. Así que, mis hermanos, nosotros podemos ver que Juan había nacido para cumplir el maravilloso propósito que Dios tenía para su vida, el cual era ir delante del Señor y prepararle un camino, prepararle el camino en su pueblo. De la misma manera, pero de una manera o en un sentido lamentable, y repito, en un sentido lamentable, la gran mayoría de los seres humanos que existieron, que existen y que existirán, nunca se percataron en la antigüedad, no se percatan hoy en día, ni tampoco se percatarán en un futuro de que Dios tiene tiene un maravilloso propósito para sus vidas también. Y lo digo en este sentido, ¿no? Porque la mayoría de nosotros están nuestros pensamientos solamente en nuestro beneficio, en nuestra vida, en nuestras cosas, dentro de nuestra propia círculo familiar, y no nos echamos a ver, a pensar cuál verdaderamente es el propósito de la vida del ser humano. No lo digo en un sentido malo, no negativo, sino todo lo contrario. Lo digo para despertar las mentes de las personas en este momento y entiendan y comprendan que Dios tiene un propósito para su vida y que ese propósito que debemos de buscarlo en el Señor y pedirle al Señor misericordia para que nos ayude a entender y a comprender cuál es el propósito que tiene para nuestras vidas. Por ejemplo, yo les voy a compartir mi experiencia durante mi vida. Voy a compartir solamente detalles a grandes rasgos. Por decirlo, a los 8 años de edad, yo me acuerdo que vi una señora vecina de nosotros. El nombre exacto no lo tengo, pero ahora sé que tengo a su hija como amiga en Facebook también, pero que ella, si no mal recuerdo, ellos eran testigos de Jehová, porque recuerdo bien que ella venía a la casa de mi vecina y nos compartía la palabra del Señor a raíz de una de sus revistas, a través de las revistas de la Atalaya, y nos contaba las historias bíblicas. Y yo recuerdo muy bien el folleto aquel pequeño, que ella lo traía así, muy bien dibujado, o sea que estaba bien, con muchos gráficos, y nos mostraban todas las historias, en este caso, pues, que contenía la Biblia. Pero como les digo, eran unas personas que, si no mal recuerdo, eran testigos de Jehová, porque yo me parece que recuerdo que la revista decía el Atalaya. Entonces les digo, pero desde aquellos momentos, en aquel tiempo no lo entendía, no lo comprendía, ahora lo comprendo, que el Señor tenía un propósito para mi vida. Después, a los 11 años de edad, llegó un momento donde nosotros pudiéramos decir que es el de la juventud, donde uno comienza con muchas cuestionantes, muchas preguntas sobre la vida, sobre el ser humano. Y yo me recuerdo que mientras yo meditaba y pensaba, yo decía, ¿qué propósito tiene la vida? La vida no tiene ningún propósito alguno. Digo, porque ¿qué chiste tiene que el ser humano nazca en esta tierra, luego crezca, luego se hace adulto, se casa, se reproduce y luego muere? Y yo decía, no tiene ningún sentido, no hay chiste en ello. No era que yo trataba de ver en mí un sentimiento suicida ni nada parecido, ¿no? Sino que simplemente no le encontraba chiste a la vida. Yo decía, no hay propósito. Como que si algo me dijera dentro de mí, hay algo más allá de lo que tú estás
pensando. Hay algo más allá de esta vida, hay algo que todavía no entiendes y no comprendes, pero que en ese momento, a los 11, 12 años de edad, incluso pudiéramos decir hasta los 13, no podía entender y comprender cuál era el propósito del ser humano en esta vida. Y les digo, yo no les encontraba ningún chiste, no le encontraba ningún sentido y no tendía, como le digo yo, a quitarme la vida, sino más bien como que mi entero ser me llevaba y me impulsaba a pensar como para que pudiera yo descubrir que sí existía un verdadero propósito para el ser humano. Pero le digo, a los 11 y 12, 13 años de edad, pues definitivamente no lo comprendía. Ahora nunca me atreví a preguntarle a nadie, pero le digo, hasta ese entonces no comprendía el sentido de la vida. Ya cuando era ya de edad de 16 años de edad, yo me acuerdo que no sé ni cómo sucedió, pero tuve la oportunidad de entrar en una compañía que se llama CONAFE y ellos son los que se encargan y preparan personas para que sean maestros en las comunidades rurales. Esto es, en las comunidades donde vienen personas de otros estados para trabajar cerca de con nosotros, en el estado de nosotros, y entonces nosotros pues, teníamos la oportunidad de ir a donde ellos vivían, presentarnos como maestros, y entonces enseñarle a los niños a leer el español, a aprender matemáticas, etcétera. Y esto era porque la mayoría de ellos eran niños que venían de lugares apartados, ¿no? De la sociedad, si pudiéramos decirlo así, del pueblo, de la ciudad, personas que vivían en los cerros mayormente, ¿no? Y que no hablaban el español, sino que más bien hablaban un dialecto. Entonces nosotros para ayudarles, o más bien el propósito de este CONAFE era ayudarles a que pudieran aprender el español, aprendieran a escribir, aprendieran a multiplicar, etcétera, pues nos enviaban a nosotros. Pues yo tenía tan solo 16 años de edad. Pero se los comparto, pues, y sé que muchas de las personas que tal vez nos escuchen se van a identificar con CONAFE porque alguno de sus seres queridos o alguien de sus familiares o incluso alguno de ellos mismos estuvo metido dentro de esa compañía, ¿no? Pero que al final de cuentas les estoy trayendo la trayectoria de mi vida para que puedan ver ustedes que verdaderamente Dios tiene un propósito conmigo, al igual que ustedes, y que de esta manera lo veo reflejado en los pasos, aunque muy separado en años, pero en los pasos que vine a tomar en mi vida. Entonces ya después de eso, ya cuando pasó un buen tiempo, más de 11 años después, cuando yo tenía 27 años, pues fue cuando el Señor vino, habló a mi vida a través de un compañero de trabajo y fui salvo por el Señor para la gloria de su nombre en ese día. Digo, yo ya tenía 27 años de edad, empecé a ir a mi iglesia, mi primera iglesia, estuve ahí con ellos y entonces como unos 2, 3 años después, ya que estaba yendo a la iglesia, una hermana me preguntó, ella cuidaba a nuestro hijo, el primero, el primogénito, y ella me preguntó y me dijo, ¿cuál cree usted que es el propósito que Dios tiene para su vida? Créeme que me agarró de sorpresa. Yo le dije sinceramente, no lo sé, le digo yo, pero lo que sí sé es que siento un deseo en mi corazón de compartir la palabra del Señor o de enseñar la palabra del Señor a las personas que ya conocen de Dios. O sea, no a las personas que no conocen de Dios, sino a las personas que ya conocen. Y no entiendo por qué tenía ese sentido en mi corazón, pero le fui sincero. Yo no sabía cuál era el propósito de Dios en mi vida a los 3 años de convertido, 2 o 3 años de convertido. Pero lo que sí sabía es que había un deseo ardiente en mi corazón de compartir o de enseñar la palabra del Señor, pero a las personas que ya conocían de Dios. Entonces Dios habla a través de la hermana, o sea, una persona sabia, entendida, ¿no? Que el Señor lo usó en ese momento y le dijo, y ella me contestó, me dijo, es que usted va a ser maestro. Dice. Por eso es que usted siente eso, porque usted va a ser maestro. Dice. Entonces yo me quedé sorprendido y yo dije, gracias a Dios. Y tiempo después, 5 años después aproximadamente de esa plática, de esa conversación, Dios me dio la oportunidad de comenzar a enseñar del Señor a los jóvenes de mi primera iglesia a la que asistía.
Con ellos estuve aproximadamente 3 años enseñando la palabra del Señor y después pasé a una segunda iglesia en la cual hasta ahorita sigo ahí. Y que eso fue aproximadamente a los 38 años de edad, unos 3 años atrás, 4 años atrás más o menos. Y desde aquel entonces hasta el día de hoy sigo también como maestro de jóvenes en la iglesia que actualmente asisto. Ahora, como podemos ver, Dios tiene un propósito para mi vida, el cual era enseñar a las personas la palabra de Dios para que las personas puedan venir a los pies de Cristo y ser salvos por Él. Pero nunca me imaginé que el propósito de Dios sobre mi vida era estar en una iglesia enseñando la palabra del Señor. O sea, nunca me imaginé tener tal privilegio, para mí es un honor, ¿no? Poder servir a Dios y más en la iglesia local en la que estoy y servir para Dios en el propósito que Dios tiene para mi vida. Cuando ella me dijo que yo iba a ser maestro, no entendí el propósito exactamente, o sea, no entendía a lo que ella se refería exactamente, pero luego lo comprendí a través de haberme descubierto pues que ya estaba enseñando dentro de la iglesia para la gloria de Dios. Ahora, como les digo, el propósito de Dios lo puedo ver reflejado, aunque de maneras diferentes o distintas de una manera u otra, a través de mi vida, desde los 8 años, a los 11, a los 16, a los 27 y a los 30, y para llegar a los 35, desde hace aproximadamente ya 6 años, pues estamos enseñando y seguimos enseñando, ¿no? Para la gloria de Dios. Gracias a Dios por eso. Incluso, como ustedes lo pueden ver hoy en día, aquí estoy enseñándole a ustedes también la palabra de Dios. Por supuesto, claro, ¿no? Como yo les dije desde un principio, esto fue después de que Dios me preguntó bastante claro, en el promedio de aproximadamente en un lapso de 3 años, en 3 ocasiones diferentes que Él me decía, a mi mente, a mi corazón decía, ¿y de mí? ¿Cuándo vas a predicar? ¿Cuándo vas a hablarle a la gente de mí? Y esto yo me sentí un poco incómodo porque en cierto sentido pudiéramos decir que pareciera que no estuviera haciendo la voluntad de Dios. Y es que no he dejado de enseñar, excepto por un corto periodo de tiempo, en cuestión de un mes, 2 meses, 3 meses máximo. Pero que en esos tiempos yo entiendo que eso fue por causa de que yo tenía el anhelo y el deseo de entrar a YouTube, al igual que muchísimas personas, empezar a hacer videos enseñando a las personas cómo arreglar sus computadoras, pero que al final de cuentas el propósito era ganar dinero, no precisamente ganar personas, sino más bien obtener el beneficio a través de esas personas, ¿no? Pero que en ese momento en particular, gracias al Señor por su llamado que me hacía a mí entender en mi mente, en mi corazón, decía, ¿quieres hacer videos para ganar dinero? ¿Y de mí cuándo? Y entonces yo me sentía un poquito triste, incómodo, como decimos en nuestro rancho, ¿no? Me sentía gacho en mi corazón porque decía, sí, Dios tiene razón. ¿Y de Dios cuándo voy a hablar? De Dios cuándo voy a predicar a las personas. Digo yo, si me ganara un millón de personas o miles de personas haciendo videos de computadoras, enseñándoles cómo arreglarlas, ¿cómo para enseñarles a esas personas que Dios es verdadero y es real? Y digo yo, no, digo, mejor lo hago en el sentido de que al final de cuentas dije yo, vamos a hacer video, pero gracias a Dios por aquel propósito que Dios tenía para mi vida y que tiene para mi vida, sí terminé haciendo videos en YouTube, pero no para ganar dinero. Terminé haciendo videos en YouTube para predicar la palabra de Dios, lo cual tiene mucho más valor que el dinero en esta vida. Porque al final de cuentas el dinero solo me sirve mientras yo esté con vida. El día que muera, se acabó. La Biblia dice, ¿y quién sabe para quién será ese dinero? Y no solamente para quién será ese dinero después de que muera. ¿Qué uso le va a dar a ese dinero? ¿Qué tal si lo derrocha? Dice la Biblia. ¿Dónde quedó tu esfuerzo? ¿Dónde quedó tu empeño? ¿No? En esta vida de estar esforzando de todo el tiempo y matándote y trabajando horas extras para que al final de cuentas venga un hijo tuyo, un nieto tuyo, y en cuestión de días, meses, desaparece todo el esfuerzo de tu vida, ¿no? Entonces, ¿para qué te mataste tanto? Y yo decía, no, Dios tiene razón. Compartir la palabra del Señor, predicar la palabra del Señor, es mucho más valioso que el dinero porque trasciende esta vida y aún llega hasta la venidera, porque al final de cuentas nos vamos a encontrar recompensados por Dios con la vida eterna y estar a su lado para la gloria de su nombre.
Y que no solo estamos en YouTube, de lo cual le digo yo, estamos también incluso aquí mismo en Facebook para la gloria de Dios, como nos escuchan ustedes. Y usando en este caso en particular todos los métodos posibles que el Señor nos permite y mejorando cada día para la gloria de su nombre. Ahora bien, todos estos videos que hacemos, ¿para quiénes son? Incluso, ¿para cuántos son? Incluso, ¿para cuándo son? No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Porque pudiera haber videos que ahorita casi nadie los ve o los escucha. Pero no sabemos si de aquí a 5 o 10 años habrá una persona que por alguna razón Dios permita que entre en nuestro canal de YouTube o a Facebook y entonces se encuentre con la palabra del Señor y ser salvo por Dios. Así que nosotros no llevamos prisa, no nos angustiamos si alguien no los ve, en el sentido, no es que no nos importe, sino que al contrario, nos interesa, anhelamos, deseamos que todo el mundo conozca la palabra del Señor, pero que si no es en este momento, no hay problema. Algún día, en algún momento futuro, Dios inclinará su corazón para que escuche la palabra del Señor a través de todos nosotros, sus siervos. Pero que le digo, lo más importante es que nosotros en este momento seamos obedientes al mandato de Dios y que nosotros estemos haciendo esos videos, enseñando la palabra de Dios para que en el momento oportuno Dios pueda compartirlos o impulsar el corazón de la persona para que venga a verlos y a través de ese video el Señor salvar la vida de esa persona, lo cual es muy maravilloso, de lo cual incluso yo puedo decir, ¿no?, que gracias al Señor por aquellos hombres de Dios que no están ahorita, pero que han dejado su legado, ¿no?, en predicaciones audibles, en video e incluso plasmada en libros. Pues a raíz de eso nosotros todavía seguimos aprendiendo y enseñándonos acerca de la palabra del Señor y que fueron personas que murieron hace cientos de años atrás, pero que hasta el día de hoy mantenemos sus palabras escritas en un libro. Y gloria a Dios por eso. Así que nos alegramos en ese sentido sabiendo que el Señor en un momento futuro, pero en un momento preciso, utilizará todos estos videos nuestros y la palabra que el Señor habla a través de nosotros para salvar la vida de alguna otra persona que tal vez nunca conoceremos en esta tierra y que posiblemente tal vez ya no existamos nosotros en esta tierra. Pero a Dios le damos la gloria y le damos las gracias por habernos ayudado y haber hablado nuestras vidas, habernos salvado y habernos usado como una herramienta útil en sus manos para la gloria de su nombre. Saben, con la clase de hoy, de todo corazón, yo deseo que todos los que nos escuchan comprendan perfectamente que Dios tiene un maravilloso propósito para su vida, lo cual es verdad, es real. Nosotros podemos palparlo a través de la palabra del Señor, pero que ese propósito Dios no lo va a aplicar a la fuerza en las vidas de ninguna persona. Dios nos dio libre albedrío, así que nosotros tenemos la oportunidad de decidir si debemos obedecer o atender al llamado de Dios por voluntad propia. O sea, no es que Dios a la fuerza te va a meter para que tú vivas para la gloria de su nombre, sino que Dios te da la oportunidad a ti de que tú decidas si realmente quieres vivir y servir al Señor. Sé que a veces las circunstancias de la vida nos ayudan a acercarnos a Dios y que nosotros tendemos a culpar a Dios por ello, pero de lo único que nosotros, perdón, pero de lo único de lo que nosotros sí podemos culpar a Dios es de que nos ama tanto y nos ha dado un propósito para nuestras vidas y que también desea salvarnos y darnos vida eterna a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué maravilloso es el Señor. Espero que usted pueda entender y comprender lo bueno y lo hermoso que es el Señor con el ser humano y que espero que los que nos estén escuchando en este momento verdaderamente entiendan y comprendan que Dios les ama, que tiene un propósito para sus vidas en esta tierra y que al final de cuentas quiere salvarlos y darles vida eterna a través de Cristo Jesús. ¿Qué les parece si nosotros inclinamos nuestro rostro en esta tarde o en esta mañana, independientemente de la hora en la que nos esté viendo, y le damos gracias a Dios por amarnos tanto y por darnos ese propósito para nuestra vida? Porque Dios es maravilloso y Dios sabe que somos seres humanos, que somos hechos del polvo, nos equivocamos, cometemos errores, pecamos contra Dios, pero también sabe de que si nosotros inclinamos nuestro corazón hacia Dios, si venimos con un corazón compungido, en un corazón humillado delante de Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, la Biblia dice que Dios de verdad de todo corazón nos perdona y olvida, dice, todos nuestros pecados.
Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios. Y si usted no conoce de Dios todavía y este es un video el cual usted está viendo y lo ve como una oportunidad para acercarse a Dios, pues que así sea. Entréguele su corazón a Dios y viva para Dios porque Dios le ama. Cerremos nuestros ojos. Señor, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias por amarnos tanto a tal grado que enviaste a tu Hijo Jesucristo aquí a la tierra para que muriera por nosotros, para que muriera en lugar de nosotros, por causa de nuestros pecados. Gracias, Señor Santo de Israel, porque a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos salvación y vida eterna. Gracias, Padre amado, porque tu palabra nos dice que hay un propósito para nuestra vida. Permite en tu misericordia que ese propósito sea de bien, para la gloria de tu nombre, para la honra de tu nombre y para beneficio de nuestras almas. Que ese propósito, Señor, nos lleve a servirte de todo corazón, con alegría, Señor, en nuestra alma. Que nuestro entero ser esté dedicado, Señor, a servirte, a honrarte, a compartirte, a predicarte en todos los medios posibles, Señor, y de todas las maneras posibles. Ayúdanos, Señor, síguenos dándonos entendimiento y sabiduría, no solamente, Señor, en cómo comunicar tu palabra, sino más bien en tu palabra, Señor. Que cada día te conozcamos más, que cada día nuestra relación contigo pueda seguir creciendo para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, cuando nuestro enemigo quiera tendernos lazos o quiera tendernos trampa para que nosotros nos alejemos de tu palabra, que nosotros nos alejemos de tu presencia y que al final de cuentas olvidemos que algún día estuvimos contigo, sino todo lo contrario. Defiéndenos, Señor, y ayúdanos dándonos entendimiento y comprendimiento, sabiendo, Señor, que el enemigo está ahí todo el tiempo buscando cómo destruirnos, pero que tú en tu misericordia nos ayudas a comprender cuando Él viene con sus trampas y con sus engaños y que nosotros podamos sacarle la vuelta, Señor, como dice tu palabra, que el entendido ve el mal y se aparta. Así ayúdanos, Señor Santo de Israel, a apartarnos de todo aquello que nos aleja de ti, que nos aleja de tu palabra. Ayúdanos más bien, Señor, a servirte y a serte fiel en toda tu casa, como lo han sido todos tus siervos hasta el día de hoy, y como lo fue nuestro Señor Jesucristo. En todo lo que nosotros no podemos quitarnos de nuestra vida, que seas tú arrancándonos de nuestro ser, Señor, y que nunca más venga a nosotros ese deseo, Señor, de volver a envolvernos en las cosas de este mundo, y ni mucho menos de envolvernos en el pecado que nos aparta de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu paciencia para con nosotros, como dice tu palabra, ¿no? El cual dijo Moisés, que tú eres grande en misericordia y eres paciente, Señor. Gracias te damos, Señor, por ser misericordioso con nosotros y por ser pacientes con nosotros. Porque hasta el día de hoy tú nos has dado vida, nos has dado el aliento, el respirar, nos has dado el entendimiento, Señor, la fortaleza, la ayuda hasta el día de hoy y nos has permitido poder despertar, Señor, de nuestro sueño. Gracias, Padre. Permita en tu misericordia que todos los que nos escuchan, Señor, puedan glorificar tu nombre, Señor Santo de Israel, y que en algún día oportuno, sea antes o después, que tú permitas que podamos conocernos, Señor, más allá de esta muerte. Gracias, Padre amado, porque hasta ahí llegan nuestras vidas, hasta que llegue la muerte a nuestro cuerpo, Señor. Gracias, Padre, y de ahí en más, te damos gracias porque viene la eternidad. Una eternidad con Cristo Jesús, maravillosa, de la cual nunca más saldremos de ella, y todo esto siempre será para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor mío y Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias les damos una vez más por haber tomado un poco de su valioso tiempo para poder estar con nosotros. Y gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor, lo cual es una delicia para nosotros, lo cual es un honor poder servir al Señor, lo cual es para nosotros maravilloso poder estudiar la palabra de Dios y conocer cada vez más a nuestro Dios a través de ella. Y no solo eso, sino que gracias a Dios porque nos permite poder tener experiencias con Él de tal forma que nunca nos olvidaremos de que Dios está con nosotros para la gloria de su nombre. Así que si Dios los permite, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, nos vemos en la próxima semana con la próxima clase. Hasta pronto. Y como siempre, recuerden, Cristo los ama y nosotros también.
Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Adiós. Saludos a todos.